Buenos días, Magiste. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Salva Inés Encalada Romero, curso el séptimo ciclo, paralelo B. A continuación les voy a hablar sobre la evaluación y desempeño docente, logros y estándares de los profesionales. Continuamos. Como primer componente tenemos la dimensión de gestión administrativa, donde consta con los estándares, como es el primer estándar que es la participación en capacitaciones para mejorar la calidad de su práctica docente. Como indicadores tenemos el que no cumple, donde habla sobre no participa en las actividades que corresponde al acuerdo al plan de capacitación institucional. Tenemos también otro indicador como es el proceso, donde habla sobre las participaciones en algunas actividades que le corresponde de acuerdo al plan de capacitación institucional. En el destacado tenemos que replica a otros actores los aprendizajes adquiridos durante las capacitaciones. Y en el indicador de satisfactorio tenemos, participa en todas las actividades que le corresponde de acuerdo al plan de capacitación institucional. Los medios de verificación tenemos la certificación de capacitaciones. También tenemos el segundo, como es. El segundo nos habla sobre la aplica de estrategias para mejorar sus prácticas docentes a partir de las recomendaciones a producto del acompañamiento pedagógico. Este estándar también es muy importante ya que cubre con indicadores de calidad educativa como son. Tenemos en proceso. Aquí nos habla que aplica parcialmente las recomendaciones del proceso del acompañamiento pedagógico. En no cumple, no aplica recomendaciones para mejorar su práctica docente. En las destacadas tenemos que aplica las recomendaciones y propone nuevas estrategias que complementan el acompañamiento pedagógico. En el satisfactorio, aplica todas las recomendaciones realizadas en el proceso de acompañamiento pedagógico. También tenemos aquí sus medios de verificación, donde es la planificación microcurricular. Los procedimientos sugeridos son acoger estas sugerencias y buscar los medios para incorporar el quehacer pedagógico, socialización de resultados y buscar estrategias que fortalezcan su práctica pedagógica. Los resultados son que el personal docente tenga espacios de reflexión y diálogo acerca de su práctica. Otro estándar muy importante tenemos el estándar número 3, que registra la información de su labor docente según el proceso de gestión, la información, notas de asistencia, planificación y otros. Aquí los indicadores también son muy importantes y los tenemos, como es el indicador no cumple. Aquí habla de que no cuenta con registro de información de asistencia, notas y planificaciones. Otro indicador, el destacado, mantiene actualizada la información de su labor docente y sugiere otros procesos para la optimización de gestión de información. En el indicador de procesos, aquí registra información parcial de su gestión como docente. En el satisfactorio, mantiene actualizada la información de su labor docente según sus procesos de gestión. Aquí también tiene sus medios de verificación, que son el reporte de registro de información. En los procedimientos sugeridos tenemos genera respaldos físicos, desagrega datos por sexo e ingresa toda la información detallada. Aquí tenemos los resultados esperados, que es el personal docente registra, actualiza e ingresa de manera oportuna una información veraz de su desempeño docente. Tenemos otro estándar, asimismo muy importante, que acoge a todas las dimensiones como es el que comunica de manera oportuna los resultados de aprendizaje e información oficial y pertinente a estudiantes y representantes legales. Aquí también abarca sus indicadores de logros que son muy importantes como es el proceso.
comunica de forma tardía o implementa los resultados de aprendizaje e información oficial pertinente a estudiantes y representantes legales. En el indicador satisfactorio, comunica de forma oportuna los resultados de aprendizaje e informa oficial permanente a estudiantes y representantes legales. En otro indicador, como es el destacado, dice que cumple con estándar y propone otras alternativas de comunicación de la información. Y el no cumple nos dice que comunica los resultados, no comunica los resultados de aprendizaje ni información oficial a la comunidad educativa. Aquí también abarca los medios de verificación como son el reporte de comunicación de resultados y aprendizajes. También abarca procedimientos sugeridos donde organiza y registra la información, elabora informes de resultados y entrega oportunamente de resultados de aprendizajes. El resultado esperado es que el personal docente dé atención oportuna a los diferentes aspectos comunicados en la relación con el desarrollo integral del estudiantado. A continuación, les presentaré otro estándar muy importante, como es Emplea, emplea la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos en relación con los objetivos de aprendizajes planteados y promueve su cuidado. Los indicadores de calidad educativa tenemos. En el no cumple, no emplea la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos de los que dispone la institución en función de los objetivos. En proceso, subutiliza la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos disponibles en la institución en relación al logro de los objetivos aprendidos. Satisfactorio. Emplea la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos, promueve su cuidado y detecta problemas y los ajusta a los objetivos de aprendizaje. En el indicador destacado, utilización de infraestructura, equipamiento y recursos didácticos que se ajustan a los objetivos del aprendizaje. En los medios de verificación tienen la planificación microcurricular y sus recursos. En los procedimientos sugeridos abarca lo que es promover el cuidado y el buen uso y mantenimiento, establecer acuerdos y compromisos, los estudiantes y a las estudiantes de buen equipo de infraestructura. 3. Incluir las planificaciones microcurriculares, la utilización de la infraestructura y el equipamiento. Como resultados esperados tenemos que el personal docente y el estudiantado se empoderen de los beneficios de cuidar y mantener un buen estado los bienes de la institución por el impacto que esto provoca en el logro de los objetivos del aprendizaje y en el clima del aula. Tenemos otro componente muy importante como es dimensión de gestión pedagógica. Aquí tenemos el estándar que es elabora planificaciones curriculares PCA en relación a los lineamientos de planificación curricular institucional PCI. Los indicadores de calidad educativa tenemos aquí. En proceso, nos dice que las planificaciones curriculares anuales PCA elaboradas están parcialmente articuladas con los lineamientos de la planificación curricular institucional PCI. En no cumple, aquí nos dice que no elabora planificaciones curriculares anuales PCA o estas no están articuladas a los lineamientos de planificación curricular institucional PCI. Tenemos en el indicador de destacado, apoya a otros docentes de su área en la elaboración de planificaciones curriculares anuales PCA. En el indicador de satisfactorio, las planificaciones curriculares anuales PCA elaboradas están articuladas a los lineamientos de la planificación curricular institucional PCI. Aquí tenemos los medios de verificación, que es la planificación curricular anual PCA aprobada. Los procedimientos sugeridos son elaborar planificación curricular, presentar planificaciones curriculares anuales y elaborar planificaciones curriculares anuales tomando en cuenta las particularidades de su estudio. Los resultados esperados tenemos que el equipo docente tenga una visión general
del qué, el cómo se trabajará durante todo el año escolar y eso repercuta en un óptimo aprovechamiento de recursos para atender las necesidades e intereses del estudiantado de cada grado o curso. Bien, continuamos con otro estándar que es elabora planificaciones curriculares de acuerdo a lo establecido en las planificaciones curriculares anuales PCA. Como indicador de calidad educativa tenemos el no cumple, no elabora planificaciones microcurriculares o estas no están articuladas a los elementos de planificación PCA. En el indicador en proceso, elabora las planificaciones microcurriculares parcialmente articuladas a los elementos de la planificación curricular anual PCA. En el indicador de destacado, reajusta a las planificaciones microcurriculares en función de los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. En el indicador de satisfactorio, las planificaciones microcurriculares elaboradas están articuladas a los elementos de la planificación curricular anual. Los medios de verificación en este estándar son las planificaciones microcurriculares aprobadas. Los procedimientos sugeridos tenemos considerar los elementos esenciales establecidos en la planificación curricular anual PCA, detallar las actividades articuladas en los diferentes momentos y considerar la guía de adaptación curriculares si fuera el caso. Los resultados esperados son desarrollar las destrezas, con criterio de desempeño, saberes y conocimientos o competencias de desempeño contempladas en el currículo nacional encaminadas a alcanzar los objetivos del área y el perfil de bachiller ecuatoriano. A continuación tenemos otro estándar, como es: demuestra suficiencia en el conocimiento de la asignatura que enseña en el subnivel. Como indicador tenemos el que no cumple. Aquí dice que demuestra poca solvencia en el conocimiento del tema del trabajo. En el proceso tenemos que demuestra poca solvencia en el conocimiento de la asignatura que enseña. En el destacado, cumple con el estándar e incorpora información actualizada producto de la investigación e irrigación. Satisfactorio. Demuestra suficiencia en el conocimiento de la asignatura para el subnivel en el que desempeña. El medio de verificación es la observación áulica. Los procedimientos sugeridos son profundizar sobre los contenidos establecidos en la planificación microcurricular, utilizar vocabulario técnico de acuerdo al área, desarrollar con solvencia, profundidad y a detalle los contenidos establecidos en la planificación microcurricular. El resultado esperado es que el estudiantado adquiera aprendizajes significativos en cada una de las asignaturas y que lo aplique con solvencia en cualquier situación que se presente. Con esto se busca, además, que cada estudiante se motive para investigar y buscar nuevos conocimientos. A continuación, les presentaré otro estándar, como es el que aplica estrategias de enseñanza orientadas al logro de los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación microcurricular. Los indicadores de logro son: tenemos el que no cumple. Aquí desarrolla actividades que no se relacionan con los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación microcurricular. En proceso, desarrolla actividades que se relacionen parcialmente con los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación microcurricular. Como otro indicador tenemos el destacado. Aquí socializa a otros docentes las estrategias de enseñanza que fueron efectivas en el logro de los objetivos. Tenemos también otro indicador como es el satisfactorio. Aquí desarrolla actividades que se relacionan completamente con los objetivos de aprendizaje planteados en la planificación microcurricular. Los medios de verificación son la planificación microcurricular, estrategias metodológicas, recursos y objetivos de aprendizaje. Los procedimientos sugeridos son recopilar estrategias que le permitan alcanzar los objetivos planteados, seleccionar las estrategias que se adapten
a las características de sus estudiantes. 3. Jerarquizar las estrategias de enseñanza bajo los criterios del desarrollo. Como resultados esperados tenemos que cada estudiante desarrolle destrezas con criterios de desempeño, saberes y conocimientos o competencias de desempeño que favorezca el trabajo colaborativo y la autonomía de aprendizaje, que las destrezas y experiencias adquiridas sirvan al estudiantado para su desenvolvimiento en su vida cotidiana. Otro estándar muy importante asimismo tenemos promueve un ambiente de aprendizaje estimulador que genera participación del estudiantado. Como indicadores de calidad educativa tenemos el que no cumple. Aquí desarrolla actividades en las que no estimulan o no permiten a los participantes la participación del alumnado en clase. Tenemos en proceso, este indicador nos desarrolla actividades que estimulen o permiten parcialmente la participación. En el indicador de destacado, aquí nos habla sobre la socialización a otros docentes, las actividades efectivas de su práctica docente para crear un ambiente estimulador para el aprendizaje. En satisfactorio, desarrolla actividades que estimulen y permiten la participación del alumnado. Los medios de verificación solo son observación áulica. Procedimientos sugeridos es la organización de espacios, material estudiantado y los recursos didácticos. Mantener un ambiente que promueva la reflexión y la indagación. También propiciar que el estudiantado cuestione su aprendizaje y busque alternativas de explicación o solución. Los resultados esperados es que el estudiantado desarrolle gusto y motivación para aprender, así como la confianza para preguntar y despejar sus dudas, teniendo la seguridad de encontrar una respuesta por parte del personal docente. Tenemos otro estándar, como es evalúa el logro de aprendizaje del estudiantado en función de los objetivos planteados en la planificación microcurricular. Como indicadores tenemos el no cumple, evalúa los logros de aprendizaje sin considerar los objetivos planteados en la planificación microcurricular. En proceso, instrumentos de evaluación utilizados no son adecuados para medir el logro de los objetivos de aprendizaje. En el indicador de destacado, cumple con las condiciones de estándar y se reajusta la práctica pedagógica con base en los resultados de las evaluaciones. Tenemos en el satisfactorio, evalúa los logros de aprendizaje considerando los objetivos planteados en las planificaciones microcurriculares. El medio de verificación, la planificación microcurricular. Asimismo, tenemos los procedimientos sugeridos, que es identificar los estilos y ritmos, diseñar y seleccionar instrumentos y dar a conocer oportunamente las rúbricas. Los resultados esperados es que las destrezas con criterio de desempeño, saberes, conocimientos o competencias de desempeño del estudiantado sean reconocidas y potenciadas a través del proceso evaluativo integral. Otro estándar tenemos como es el que implementa en su práctica docente acciones recomendadas desde el Servicio de Consejería Estudiantil. Aquí nos dice que los indicadores de calidad educativa son el satisfactorio. Aquí desarrolla su práctica docente considerando las recomendaciones del Servicio de Consejería. En el destacado, retroalimenta las recomendaciones del Servicio de Consejería. En proceso, desarrolla su práctica docente considerando parcialmente las recomendaciones. En no cumple, desarrolla su práctica docente sin considerar las recomendaciones del Servicio de Consejería Estudiantil. Aquí los medios de verificación es la planificación único-curricular, constatar adaptaciones, seguimiento, procedimientos sugeridos, tenemos analizar las sugerencias recibidas, reflexionar acerca de las oportunidades y acoger sugerencias y buscar medios para incorporarlas. Los resultados es que el estudiantado reciba un apoyo efectivo del sistema educativo nacional para su desarrollo integral. Tenemos otro estándar como es ejecuta actividades de refuerzo académico en función de los
necesidades del aprendizaje del estudiantado. Los indicadores de calidad educativa son el satisfactorio ejecuta actividades de refuerzo académico considerando las necesidades de aprendizajes. En el indicador de destacado, sugiere o implementa otras actividades de refuerzo académico para mejorar los resultados de aprendizaje del estudiantado. En el indicador de en proceso, ejecuta actividades de refuerzo académica considerando algunas de las necesidades de aprendizaje del estudiantado. En indicador, otro indicador como es el que no cumple. Aquí nos habla que no ejecuta actividades de refuerzo académico. En los medios de verificación tenemos el registro de asistencia, actividades de refuerzo, planificaciones microcurriculares y actividad de refuerzo. Procedimientos sugeridos. Nos dice que verifica las responsabilidades, horarios y espacios, convoca a reunión a representantes legales y estudiantados para informar y establecer compromisos. Además, utiliza estrategias diversificadas y complementarias a las utilizadas en el aula en búsqueda de llegar al estudiantado. Como resultado esperado tenemos que el estudiantado alcance el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, saberes y conocimientos o competencias de desempeño requeridos para su promoción. Vamos a ver otro estándar, asimismo muy importante como es, a ver, vamos a buscarlo. A ver, vamos, tenemos otro componente como es la inmersión de convivencia, participación escolar y cooperación. El estándar es que promueve entre los actores educativos el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Código de la Convivencia Institucional. Como indicadores educativos de este componente tenemos el satisfactorio. Aquí promueve entre los actores educativos el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Código de la Convivencia. En el indicador de destacado, promueve el cumplimiento del Código de Convivencia y propone nuevos aspectos. Otro indicador, como es en proceso, promueve el cumplimiento de algunos acuerdos del Código de Convivencia. En el no cumple, aquí no promueve o no conoce el Código de Convivencia institucional. Como medio de verificación tenemos el Código de Convivencia. Procedimientos sugeridos son dar seguimiento a los acuerdos y compromisos, promover las buenas prácticas y practicar habilidades de convivencia armónica, como es la cultura de paz y la no violencia con los diversos actores. Los resultados esperados son que en los diferentes grupos que conforman la comunidad educativa se conviertan en promotores y gestores de cambio social. Continuando, les voy a dar a conocer otro componente como es el de dimensión seguridad escolar. Aquí nos habla de un estándar muy importante como es ejecuta los procedimientos establecidos en los planes integrales y los teleprotocolos de gestión de riesgos. Los indicadores tenemos el indicador de satisfactorio, ejecuta los procedimientos contemplados en los planes integrales y los protocolos de gestión de riesgo. En el destacado no aplica. En proceso tenemos que ejecuta algunos procedimientos contemplados en los planes integrales y protocolos de riesgos. En no cumple. En ese indicador no ejecuta los procedimientos contemplados en los planes integrales y los de protocolo de gestión de riesgo. Como medios de verificación tenemos los planes de protocolo y gestión. Los procedimientos sugeridos son la socializar las acciones y protocolos, difundir a sus estudiantes a las acciones y liderar o participar en acciones y protocolos contemplados en el plan de seguridad. Los resultados que las diferentes partes actoras que conforman la comunidad educativa tomen conciencia de prevención, seguridad y autocuidado dentro y fuera de la institución. Tenemos el último estándar muy importante como es comunica a las autoridades o consejería, comunica a la autoridad o a servicio de consejería
estudiantil sobre situaciones destacadas que vulnere la integridad física, psicológica y sexual del estudiantado según las rutas y protocolos establecidos. Los indicadores tenemos. Aquí el satisfactorio comunica situaciones de riesgo detectadas del estudiantado. En el destacado no aplica. En el indicador de proceso tenemos que reporta las situaciones destacadas de vulnerabilidad a la integridad física, psicológica y sexual. En el no cumple, en este indicador no comunica sobre situaciones detectadas que vulneren la integridad física, psicológica y sexual del estudiantado. Los niveles de observación tenemos el reporte de situaciones detectadas que vulnere la integridad física y psicológica y sexual del estudiantado. Como procedimientos sugeridos tenemos receptar los lineamientos del Departamento de Consejería Estudiantil o de las autoridades pertinentes. 2. Ejecutar las acciones de prevención y atención de acuerdo a la normativa o comunicar al Servicio de Consejería Estudiantil los resultados de la ejecución de las acciones recomendadas. Los resultados esperados son que se prevenga y detecten situaciones que vulneren la integridad física y psicológica del estudiantado por medio de las acciones oportunas del personal docente y autoridades educativas bajo el acompañamiento del Departamento de Consejería Estudiantil. Esto es todo en cuanto a lo que les podría decir sobre este tema muy importante, como fue evaluación y desempeño docente en los logros de estándares profesionales. Muchas gracias.